Hola a todos, hoy vamos a continuar las conferencias del principio divino y como hice un comentario en el video de introducción sobre que el principio divino es uno de los 8 libros sagrados que conforman el Testamento completo, por eso veo que es sumamente importante dar a conocer esta nueva expresión de la verdad. Un comentario que quisiera hacer al principio es que muchas veces las personas tienen algún pensamiento o piensan de que las historias que aparecen en los libros sagrados de otras religiones también solo están enfocados en los personajes principales de esos libros y que no tienen alguna relación directa con sus vidas o con ellos mismos. Pero vemos que realmente en las escrituras sagradas, en las religiones, Dios trata de guiar a las personas y cada una de esas enseñanzas es para que nosotros las apliquemos en nuestra vida. Un ejemplo en la Biblia, por ejemplo, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, no solamente para los israelitas, sino para todo ser humano, para que cumpla esos mandatos. También los evangelios. Y es muy importante. Hoy la conferencia que les voy a comentar es sobre las 3 bendiciones. Y vemos que también en la Biblia, al principio, en Génesis 1:28, Dios le da a Adán y Eva 3 bendiciones. Pero no solamente es para ellos. En ese momento no había una humanidad grande, solo estaban ellos dos. Pero estas 3 bendiciones, todo ser humano las deben cumplir. Es el plan que Dios tiene, cumplir las 3 bendiciones. Entonces vamos a indagar más profundamente sobre qué es las 3 bendiciones, ¿ok? Vamos a ver que Dios le dio las 3 bendiciones en Génesis 1:28. La primera de ellas es crecer. La segunda, multiplicar. La tercera, dominar. En la primera, crecer o fructificar, como dice en algunas traducciones bíblicas, significa el desarrollo del carácter, significa un crecimiento espiritual donde el ser humano se pueda conectar la mente y el cuerpo, pueda estar conectada a Dios. Habíamos dicho que en el fundamento de 4 posiciones, sujeto, objeto, propósito y resultado. En este propósito, la persona que crezca espiritualmente tendría el mismo propósito que tiene Dios, ¿verdad? Vamos a ver que solo una persona en toda la historia humana pudo alcanzar este crecimiento espiritual, esta perfección. Ese fue Jesús. Por eso él tenía la mente conectada a los planes de Dios, él tenía dominio sobre su cuerpo, ¿verdad? Cuando oraba, hacía ayuno, o podía ser tentado y no caía en la tentación, tenía perfectamente una relación con Dios y por consecuencia de ello, él podía transmitir el amor y la verdad de Dios. El amor y la verdad, Dios es la fuente de ellos, del amor y la verdad, pero cada ser humano debe ser capaz de ser un canal de ese amor y la verdad. Por eso Jesús fue el único que alcanzó esta perfección. Él decía, el que me ve a mí, ve a Dios. Todas las acciones, todos los pensamientos que él tenía, estaba reflejando las características divinas de Dios. Y él nos enseña a nosotros también a cómo lograr esa perfección. Vamos a ver que una persona que tenga este dominio celestial, que esté conectada con Dios, es el templo de Dios, como lo dice la 1 Corintios 3:16. Dice que nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Todo lo que nosotros hagamos debe ser reflejando
como lo que hiciera Dios. También Jesús nos enseñó a que logremos esa perfección espiritual. Y en Mateo 5:48, Jesús nos enseña y dice que ustedes deben ser perfectos como Dios es perfecto. También en Juan 14:12 es importante esta enseñanza que dice, ustedes harán cosas iguales, semejantes a las que yo hago, e incluso harán superiores cosas. O sea, podemos sobrepasar ese nivel. Dice que harán cosas superiores. Eso lo dice Jesús en el capítulo 14 de Juan y en Mateo 5:48. Entonces, ¿por qué estoy comentando esto? Porque vemos que Dios, como dijimos en las introducciones de las conferencias anteriores, es que Dios como sujeto está buscando relacionarse con un objeto. Y para que Dios pueda experimentar alegría, ese objeto debe reflejar las mismas características de Dios, debe ser capaz de responderle. Una persona, un objeto que no le responda, no puede experimentar alegría ni felicidad. Entonces también estudiamos que Dios tiene estas características de carácter interno, forma externa. Este carácter interno era la mente universal, que era la que guiaba a la fuente energética universal, y esa energía tenía leyes y principios muy claros, llamamos a eso Dios. También que tenía positividad y negatividad. Esto no significa que tiene bien y mal. Estoy hablando sobre las diferencias de polaridad, como lo que vemos toda en la creación, hombres, mujeres, átomos, moléculas, estambre y pistilo, animales, macho y hembra, ese tipo de polaridad. Y que Dios creó un objeto que reflejen las mismas características. Entonces, en la primera bendición, que se llama crecer, Dios estaba buscando reflejar las características duales de carácter interno y forma externa. Por eso la mente del ser humano es el carácter interno y la forma externa es el cuerpo, donde se manifiesta todos los deseos y propósitos y planes ideales que tiene esa mente. Esa mente debe estar conectada con Dios. Pero lamentablemente vemos que esta conexión con Dios no fue posible, ya que Adán y Eva cayeron. Esta relación, esta primera bendición no se llevó a cabo. Pero debemos comentarle a la humanidad de que ese es el plan que todo ser humano debe cumplir, las tres bendiciones. No importa la edad, no importa si ya fue al mundo espiritual, deben cumplir las tres bendiciones. Por eso hay que enfocarnos en la parte espiritual, del crecimiento. Una enseñanza que me gustó bastante sobre el confucianismo dice que el hombre superior, ¿verdad? El hombre superior que esté conectado con Dios, refleja en su persona las virtudes celestiales. El hombre superior refleja en su persona las virtudes celestiales. Son unas enseñanzas profundas que tiene el confucianismo. Está hablando de esa perfección individual, ¿verdad? Y vamos a ver que esta era la primera bendición, el crecimiento espiritual, el desarrollo del carácter. Para desarrollar el carácter, una persona tiene que dominar su cuerpo, tener su mente conectada a un propósito claro, ¿verdad? Y que todos esos propósitos ideales que tenga sean los mismos principios que tiene Dios, que sea la parte sustancial de Dios invisible. Eso es lo que significa crecer. Vemos que la segunda bendición que Dios le dio al hombre fue la de multiplicar. En esta bendición Dios quería reflejar su otra característica de positividad y negatividad, forma polaridad. Vemos que Dios creó al hombre y la mujer. Por eso, una cosa importante es que el objeto
perfecto de Dios no es un individuo, un ser individual, un hombre perfecto o una mujer perfecta. El objeto perfecto de Dios es la familia, porque en la familia es la que refleja todas las características de Dios: carácter interno, forma externa, positividad y negatividad. Entonces por eso Dios le dio al hombre la segunda bendición, que se llama multiplicar. Una vez que la persona alcanza esa perfección individual, esa mente 100% unida con Dios, y pueda sustancializar a Dios. Por eso Jesús decía: el que me ve a mí, ve a Dios. Era uno con Dios. Todo lo que hacía, todo lo que pensaba, era el reflejo sustancial de ese Dios interno que habitaba en él. Una persona ideal. Una vez que exista esa persona ideal, puede ir a la segunda bendición de multiplicar. Un hombre ideal, y también debe haber una mujer ideal, que formen familias ideales. Esta es la segunda bendición. Acá se está reflejando las características también duales que Dios tiene, de positividad y negatividad, acá de carácter interno y forma externa. Este es el objeto perfecto de Dios, la familia ideal. Y la familia fue la única institución que Dios creó. Por eso es importante. Otra cosa que les quiero comentar es que nunca, una vez que el hombre ideal y la mujer ideal se unen en perfecta unidad con Dios, son uno con Él, donde la mujer también diga: la que me ve a mí, ve a Dios. El hombre es igual, pueden unirse y formarían una familia ideal. Ellos se convertirían en padres verdaderos. Nunca en la historia de la humanidad hubieron padres verdaderos. Siempre hubieron padres falsos, como Adán y Eva, que cayeron, y toda la historia de la humanidad se ha llevado con ese tipo de linaje y características que no reflejan a Dios en un 100%. Entonces, esas familias ideales formarían sociedades ideales, mundos ideales, y ese sería el reino de los cielos, donde el amor de Dios es transmitido a los hijos a través de sus padres. Hoy en día, lamentablemente, vemos que los padres no son un buen ejemplo para sus hijos, porque no reflejan estas características de Dios, esas características celestiales, no reflejan el amor y la verdad de Dios. Vemos ¿por qué? Porque ellos no están conectados a Dios. No hay esa primera bendición no se llevó a cabo. Un consejo que quiero decirles es que hay que enfocarse desde ya a cumplir esas bendiciones, al crecimiento espiritual, a esa relación con Dios. No hay nada más importante que cumplir eso, porque ese es el plan que Dios tiene. No hay nada mejor que el plan que Dios tiene. No hay nada mejor que ser hijo de Dios, porque si lo hubiera, el ser humano tendría un deseo de alcanzar ese ideal. Por eso vamos a ver que todas las características que se ven en la familia hay que desarrollarlas en la segunda bendición. Por eso, para desarrollar el amor, el corazón se desarrolla en 4 direcciones. Eso es solo en la familia. Vemos que la primera esfera es de hijos, la segunda de hermanos, hermanas, tercera de esposo y esposa, y la cuarta de padres. Vamos a ver que una persona individual que alcance la perfección solo desarrollaría estas 2 esferas. Vamos acá a hacer un círculo, estas 2 esferas de hermano, de hijo, una relación perfecta con Dios, y de hermano. Pero le faltaría desarrollar la esfera de corazón de esposo o esposa, y también la relación de padre, porque el padre, el amor que experimenta un padre a sus hijos, o un esposo a su esposa, es muy diferente ese amor que se experimenta al tener hermanos
o a ser muy filial a sus padres. Por eso, acá en la familia se desarrolla todas estas esferas y por eso Dios le dio al hombre la segunda bendición. Jesús estaba en la posición de padre verdadero, pero una familia ideal no puede ser completa solamente con un padre sin una madre. Por eso más adelante en las otras conferencias vamos a estudiar más sobre estos temas. La tercera bendición que Dios le dio al ser humano fue el de dominar. Cuando toda la humanidad pueda estar en relación con la creación, en una perfecta relación de dar y recibir, donde la humanidad trate bien, con amor, a todos los seres creados, a los animales, a la creación, a las plantas. Y esa creación le va a devolver al ser humano todo lo que necesita. Y también se va a experimentar alegría, porque todo va a ser reflejando Dios, las características que Dios tiene. Y ese es el plan que Dios tiene. Lamentablemente, con la caída de Adán y Eva, vemos que esas bendiciones no se cumplieron. Acá vemos que los seres humanos no están conectados a Dios, no tienen un propósito, el mismo propósito que tiene Dios, y esta relación no está. Por eso muchas veces vemos que en la familia los padres no tienen tampoco esa conexión con Dios y no transmiten el amor y la verdad de Dios. Muchas veces esos padres tienen vicios y transmiten otros malos ejemplos a los hijos. Realmente Dios sufre con eso, con esa situación, porque todos los seres humanos somos hijos de Dios y Dios quiere que podamos cumplir el ideal y el plan que Él tiene, por el cual Él nos creó. Una cosa que quiero comentarle es que dijimos que somos el templo de Dios. Y cada vez que nosotros hacemos algo malo, cada vez que cometemos un error, en el sentido de pecar, cuando estamos pecando, estamos echando a Dios afuera de nosotros. Por eso nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro corazón debe estar reflejando 100% las características de Dios. También hay que amarse a uno mismo, respetarse a uno mismo y a los demás como el templo de Dios. Es algo sagrado. Vamos a ver que el propósito de la creación era que el objeto, toda la humanidad, pueda responderle a Dios con las mismas características. Así es como se experimenta la alegría, el amor, la belleza. Pero, lamentablemente, vemos que el hombre no le ha respondido a Dios. Eso es lo que hemos visto en estas conferencias. Hoy quiero hacer un punto bastante claro. Es sobre las religiones. Algún día no van a existir nunca más. Porque la palabra religión significa religar. Religarnos con Dios, volver a conectarnos. Una vez que el hombre pueda conectarse, ser uno con Dios, ser el templo de Dios, que diga, el que me ve a mí ve a Dios, una vez que toda la humanidad alcance ese nivel espiritual, no va a ser necesidad de religiones, no va a ser necesidad de Mesías, porque la palabra Mesías es de Salvador. Y si todas las personas están viviendo con Dios, es uno con Él, no es necesario las otras cosas. Entonces, en resumen, Dios era como un artista que quiere plasmar su obra en la creación y solamente puede experimentar alegría cuando esa creación, esa obra, refleja todas sus características. Estas 3 bendiciones todos los seres humanos deben completarlas y hay que tener una resonancia con Dios, una sintonía, como en una radio, donde podamos canalizar
ese amor de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias por ver estas conferencias. Hasta luego.